No queda duda que los Estados Unidos ha sido el país más poderoso en los últimos 100 años y sigue siendo la potencia del mundo. Los Estados Unidos tiene al ejército más avanzado del mundo, tiene la economía más grande del mundo, tiene las alianzas estratégicas más importantes del mundo y también tiene la moneda más poderosa del mundo, el dólar. Y aunque tú no lo sepas, lo que le da valor al dólar no tiene nada que ver con el ejército estadounidense, su control sobre el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas o sus bombas. No, lo que verdaderamente le da valor al dólar hoy es el petróleo. El petróleo es de lejos el recurso más importante en este mundo. Sin el petróleo, la sociedad moderna que tenemos hoy colapsaría por completo. Y gracias a sus alianzas estratégicas, los Estados Unidos indirectamente tiene control sobre el petróleo mundial vía el dólar. Al menos ese es el caso por ahora. Han estado sucediendo eventos muy importantes que podrían cambiar toda la trayectoria mundial. Eventos que no se mencionan en las noticias e involucran a las tres naciones más importantes del mundo, a la familia más rica del mundo y a este hombre, Mohammed bin Salman Al Saud, el príncipe de Saudi Arabia y la persona que probablemente le cabe la tumba al dólar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar surgió como la moneda más poderosa del mundo, ya que era la única moneda que estaba respaldada por el oro. En simples palabras, el dólar valía su peso en oro y podía ser intercambiado por oro, mientras que los francos alemanes, el yen japonés, el peso mexicano y la libra esterlina eran simples pedazos de papel que no valían nada. Al ser respaldado por el oro, el dólar era la moneda más deseada del mundo y esto llevó a los Estados Unidos a una era económica dorada. Pero en el año 1971 todo esto cambió. Pasaron dos eventos claves que cambiaron toda la trayectoria de los Estados Unidos. El primer evento fue que el expresidente Nixon decidió parar de respaldar al dólar con el oro de un día al otro. Esta fue una de las estafas más grandes en la historia humana, ya que los dueños de dólares de la noche a la mañana ya no podían intercambiar sus dólares por oro. El segundo evento fue uno más silencioso, y es que los Estados Unidos ya no era una nación independiente en cuanto a energía. Los Estados Unidos dejó de ser el productor más grande de petróleo del mundo, ya que había consumido las reservas más grandes del mundo en Texas. El petróleo es el recurso que alimenta la economía mundial. Sin el petróleo, nuestros autos, camiones, aviones, barcos, trenes y plantas eléctricas no estarían en funcionamiento. Pero, de la misma manera, el petróleo también es un recurso esencial para producir plásticos y también fertilizantes. Por lo tanto, nuestra economía y sociedad fueron construidas y desarrolladas gracias al petróleo. Sin el petróleo, nuestro mundo colapsaría por completo. Y en los años 1970, el petróleo de Texas llegó a su pico y su producción fue disminuyendo. Estados Unidos se vio forzado a importar petróleo para poder seguir creciendo. Así que el dólar, sin respaldo del oro, y los Estados Unidos sin ser el productor más grande de petróleo, se creía que el estatus de superpotencia que tenía los Estados Unidos había terminado. Pero no. Los Estados Unidos logró controlar a este recurso vía alianzas estratégicas con el productor más grande del mundo, Saudi Arabia. El productor más grande de petróleo del mundo es actualmente Saudi Arabia. Y Saudi Arabia es el aliado más importante de los Estados Unidos, ya que sin acceso a su petróleo, la economía estadounidense colapsaría. Y desde los años 1970, la alianza entre Estados Unidos y Saudi Arabia ha sido sólida. Saudi Arabia era un país históricamente muy pobre. El país está situado en un desierto y era poblado por varias tribus árabes que siempre estaban en conflictos. Pero por debajo de dicho desierto había todo un mar de petróleo. Un mar que les cayó del cielo y llevó a Saudi Arabia de ser un país pobre a ser uno de los países más ricos y poderosos del mundo. Con tanta riqueza, Saudi Arabia se sentía amenazada por ataques extranjeros. Al final de cuentas, Saudi Arabia había sido controlada históricamente por los turcos, los egipcios, los ingleses y en la década de los años 1970 estaban con miedo de una invasión estadounidense o soviética. Por lo tanto, Saudi Arabia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo en 1974 que el petróleo de Saudi Arabia iba a ser vendido mayormente a los Estados Unidos e iba a ser denominado solamente en dólares. A cambio de esto, los Estados Unidos firmó un pacto de defensa.
Pase lo que pase, Saudi Arabia iba a estar defendida por los Estados Unidos. Al tener el petróleo denominado en dólares, esto le devolvió el poder al dólar, poder que había perdido al no ser respaldado por el oro en 1971. Ahora el dólar estaba indirectamente respaldado por un recurso aún más importante: el petróleo. Y desde la década de los años 1970, más del 80% de todo el petróleo en el mundo es vendido en dólares. Y fue ahí que nació el término del petrodólar. Como les explicaba, Saudi Arabia se ganó la lotería al tener las reservas más grandes de petróleo en el mundo. Fue de ser un país pobre a ser uno de los más ricos del mundo. Y el detalle más importante del petróleo de Saudi Arabia es que es muy fácil de extraer. Ya que Saudi Arabia es mayormente un desierto cubierto en arena, es muy fácil extraer su petróleo. En comparación, países como Noruega, Rusia, Venezuela y Nigeria son países muy ricos en petróleo, pero la producción de dicho petróleo es cara, ya que se tiene que extraer en el mar, en áreas congeladas o bajo condiciones peligrosas, mientras que en Saudi Arabia este no es el caso. Rápidamente, Saudi Arabia surgió como el país más importante que alimentaba la demanda mundial por petróleo. Saudi Arabia no es una democracia y es uno de los pocos países que es completamente dominado por una familia real, como en los años feudales. Es más, Saudi Arabia ha sido acusada por un sinfín de crímenes humanitarios y también por su opresión política. No obstante, ellos se pueden dar el lujo de hacer esto, ya que están sentados sobre el recurso más importante del mundo y tienen de apoyo a los Estados Unidos. Y la familia real que es esencialmente dueña del país es la familia Al Saud. La familia Al Saud es considerada la familia más poderosa del mundo, con un patrimonio mayor a 1.4 billones de dólares. Esta es una fortuna tan grande que equivale a toda la economía de México. Y el hombre que es la cabecilla de esta familia es Mohammed bin Salman Al Saud. Puede ser que nunca hayas escuchado de este hombre, pero este hombre es el que controla todo el país de Saudi Arabia, el dinero que tiene Saudi Arabia invertido en todo el mundo, y también controla a la empresa productora de petróleo más importante del mundo, Saudi Aramco. Solo para que te des una idea del poder que tiene Saudi Arabia, a comienzos de los años 1970, Israel estaba en guerra con los países árabes. Este conflicto se llamaba Yom Kippur, y para que Israel gane, ellos acudieron a su aliado, los Estados Unidos. Los Estados Unidos y otros países europeos apoyaron a Israel y fue gracias a dicho apoyo que ganaron la guerra. Y ya que Saudi Arabia es un país musulmán, ellos decidieron apoyar a sus hermanos árabes y castigar a los Estados Unidos y otros países al dejar de exportar petróleo a dichos países. Como resultado de este embargo, el precio del petróleo mundial se disparó en cuestión de días con más de 300%, llevando al mundo a la crisis energética más grande que se ha visto en la historia. Esto puso en peligro a toda la economía global de un verdadero colapso, y fue gracias a la alianza entre Estados Unidos y Saudi Arabia que la crisis se resolvió. Así que eso refleja el poder que tiene Saudi Arabia sobre la economía mundial. Si ellos decidirían dejar de vendernos su petróleo, estamos jodidos y la sociedad actual colapsaría. Desde los años 1970, la economía china creció a pasos agigantados. Nunca en la historia humana se había visto un país ir de la pobreza a la riqueza simplemente por implementar políticas capitalistas. He hecho todo un documental sobre el milagro económico chino, así que te lo recomendaría si es que tienes tiempo. En fin, China ahora ha llegado a un punto que se le está enfrentando a los Estados Unidos. Estamos por entrar a una guerra fría donde a un lado tenemos a China, Rusia, y al otro lado tenemos a Estados Unidos y Europa peleando por el control mundial. Y una pieza clave de dicho control mundial es Saudi Arabia. Siendo el aliado más importante de los Estados Unidos, ellos han aceptado vender su petróleo aceptando solamente dólares. Esta es una movida que beneficia a los Estados Unidos porque cada vez que el mundo compra un barril de petróleo, no importa si eres México, Brasil, China o Australia,
estos compradores tienen que convertir su moneda local en dólares. Y es por eso que el dólar, a pesar de todo el caos que son las finanzas del gobierno estadounidense, sigue siendo la moneda más importante y poderosa del mundo. Aquí en este gráfico vas a poder ver las reservas que tienen todos los gobiernos del mundo en distintas monedas. Como verás, más del 60% de todas las reservas mundiales están en dólares. Y esto se lo deben al petrodólar y a la alianza con Saudi Arabia. Pero China, siendo el segundo consumidor más grande de petróleo en el mundo, ellos han estado queriendo pagar su consumo en yuan chino. Pero Saudi Arabia solamente va a recibir dólares. Y esto es algo que los chinos quieren cambiar. Y a comienzos del año 2022, por primera vez en la historia, Saudi Arabia se está abriendo a aceptar pagos en yuan chino. Esta noticia se perdió con todo el caos que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania y también con el estado de la economía mundial. Pero este cambio sería una noticia terrible para los Estados Unidos y le quitaría el poder que tiene el dólar. Y claro, estas son simples consideraciones de Saudi Arabia para aceptar pagos en yuan chinos. Pero el simple hecho que esto haya salido al público ya hizo que el yuan chino suba de valor ante el dólar. Y la razón por qué está pasando esto es porque Saudi Arabia ya no está confiando en los Estados Unidos. Los Estados Unidos en los últimos años se ha vuelto un país desastroso. Los estadounidenses están más separados que nunca entre republicanos y demócratas. La población está obesa y enferma. La política estadounidense es una payasada y está perdiendo su poder mundial. Por lo tanto, Saudi Arabia está siendo amistosa con China porque le está teniendo más fe. A ellos no le importa que China sea un país comunista, totalitario e oprimiente. A ellos solo les interesa que alguien los defienda de invasiones externas y que les compre su petróleo. Pero déjame decirte nuevamente, si Saudi Arabia decide aceptar pagos en yuanes chinos y no en dólares, este sería el comienzo del fin del dólar. La moneda china subiría de valor contra las demás monedas, lo cual causaría todo un efecto dominó en la economía mundial. Muchos otros países latinoamericanos y africanos también decidirían aceptar pagos en yuan chino por todos esos recursos naturales que le venden a China. Este sería un cambio monumental en la economía mundial y haría que China verdaderamente se vuelva la potencia mundial. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿qué crees que los Estados Unidos haría ante semejante cambio? ¿Crees que penalizaría a Saudi Arabia? ¿Y qué opinas sobre el futuro de los Estados Unidos? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué el sueño americano está muerto en California. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.